Bueno, muy buenos días a la audiencia del sector productivo. Comentarles que este año, como todos sabemos, está transitando un muy buen año para el trigo, está siendo un muy buen año para el cultivo de trigo. Hemos tenido muy buenas condiciones de humedad y la estamos teniendo, pero bueno, por ahí se nos pueden anticipar algunos problemas sanitarios. Y básicamente, donde puedo entender que puede haber algún problema fuerte en la sanidad tiene que ver con enfermedades de la espiga. Están también las foliares, aunque viene bastante tranquilo. Entonces, la pregunta que me hago, y a modo de título, año 2025, ¿puede incidir fusariosis de la espiga en trigo? Un poco vamos a ver cómo es el desarrollo de esta enfermedad, cómo lo fue a lo largo del tiempo en donde se presentaron epidemias de la enfermedad. Un poco esa es la propuesta de hoy en día. Y que sirva de alguna manera como un aviso de un posible riesgo sanitario frente a esta enfermedad en el cultivo de trigo. Vamos a recorrer lo que son las condiciones ambientales y de cultivo para el desarrollo de la enfermedad, el comportamiento genético de variedades de trigo pan y candial, y finalmente el manejo de la enfermedad, fundamentalmente en lo que tiene que ver el control químico de la enfermedad. Fusariosis de la espiga o golpe blanco se la conoce por el síntoma que produce a nivel de espigas. Estas espigas se ponen blancas, o sea, adquieren una parte que es la afectada por el hongo, se ponen blancos y en contraste con aquellas espiguillas que por ahí no resultan afectadas por el patógeno. A su vez también se considera como golpe blanco porque justamente lo que provoca es un daño directamente en el grano. Estos son granos sanos y estos son granos enfermos, los achuza, hay presencia de micelio del color característico que es el color rosado y presencia de granos blancos de menor tamaño, de menor peso. Le quita peso hectolítrico y peso de 1000 granos. El hongo que afecta fundamentalmente y que produce esta enfermedad en Argentina, el que más prevalece es la especie Fusarium graminearum, aunque también convive con otras especies, pero en menor frecuencia. En Argentina hemos tenido epifitias importantes pensando en el cultivo de trigo pan o que se dieron sobre el cultivo de trigo pan en el área centro y norte, años, fíjense, desde 1945, 46, 1978, esa epidemia fue importante, 1985, 1993, está recordada por ser una de las más de mayor impacto, en donde por ahí, donde menciono pérdidas de 25 y 50% se atribuyen a ese año pérdidas de cultivos sembrados sobre rastrojo de maíz. Es decir, el rastrojo de maíz puede ser un antecesor importante de esta enfermedad. Y año 2001. También debo recordar, como vamos a ver a continuación, hubo otra epifitia importante y más reciente en el año 2012 o en la campaña 2012-2013. Pero el impacto es importante, pérdidas promedio de 25-50% de rendimiento hablan de ello. También otro de los cereales que se ve muy afectado por fusariosis de la espiga es el trigo candial o trigo fideero, que lo utiliza la molinería para la producción de pastas. Como sabemos, en Argentina el trigo candial se siembra fundamentalmente en el área sureste, en correspondencia con la provincia de Buenos Aires, y fueron importantes y hay reportadas epidemias en los años 1963, 1976, 78 y 85, con pérdidas promedio en producción de hasta 60%. Esta es una foto que creo que de alguna manera explica qué es lo que necesita el patógeno para provocar la infección en espiga en el cultivo de trigo. Fíjense la cantidad de humedad relativa o humedad dado por lluvias, y una particularidad que tiene que ver con esta enfermedad que se llama de infección floral, tiene que ver con la presencia de anteras, es decir, los cultivos florecidos. Es cuando el hongo encuentra las chances, si se quiere, para generar infección.
Lo que representa este cuadrado a tipo de rombo no es de otra manera lo que es el triángulo de la enfermedad, pero un poco desvirtuado, porque el triángulo de la enfermedad por lo general se considera todo lo que representa el ambiente para el patógeno y para la enfermedad. En este caso, fusariosis de la espiga requiere de temperaturas elevadas, entre 24 y 28 grados centígrados, y alta humedad relativa. Y también necesita de presencia de inóculo, que es las esporas, que son infectivas, que estas esporas, por condiciones de viento y de humedad, llegan hasta las flores de las espigas y producen la infección. Estas esporas se producen en restos de cultivo anterior, como puede ser trigo, lo cual es un antecedente de excelencia para fusariosis de la espiga, o también del cultivo de maíz. La cebada también es un cultivo que hospeda fusariosis de la espiga, pero además también fusariosis de la espiga tiene, mejor dicho, Fusarium graminearum tienen otros hospedantes que son malezas en gran cantidad, que de ahí también puede haber aporte de ascosporas en este caso. Va a necesitar, como decía, de un momento puntual y particular en el cultivo, que es la antesis o la floración, y generalmente cuando el cultivo está en un 50% florecido, esto se supone que es la porción central de las espigas, ahí hay grandes chances de darse estas condiciones ambientales, que la enfermedad se presente y se presente de manera muy, muy acentuada, muy marcada. ¿De qué manera nosotros podemos, de alguna manera, controlar o empeorar la situación? Es a través del manejo. Y ahí es donde intervienen las decisiones de tratar de controlar, si se quiere, esta enfermedad. Aunque este manejo, como decía, va a depender de varios factores. Vamos a verlo a continuación. Es interesante, me comuniqué con investigadores de INTA Castelar, que están en el Instituto de Clima y Agua, y Natalia Gattinoni, que es meteoróloga. Ella me compartió su visión y su opinión, y la puse textual en esta diapositiva. Ella habla que la campaña triguera 2012-13 en particular se caracterizó por condiciones neutrales del fenómeno El Niño, oscilación del sur Enos, con un final de invierno y principio de la primavera con abundantes lluvias. Acuérdense, comentaba recién, la importancia que tuvo la enfermedad en ese año, y alto contenido de humedad en el perfil del suelo. De manera similar, la actual campaña se viene desarrollando con un fenómeno en fase neutral y una salida del invierno con lluvias abundantes. Encuentro similitudes entre lo que fue la campaña 2012-2013 y la actual 2025. Repasando un poco cuáles fueron esas condiciones, fundamentalmente condiciones ambientales, fundamentalmente lo que tiene que ver con precipitaciones mensuales. Acá están graficados en barras lo que corresponde a las precipitaciones del año 2025, a la serie histórica del año 1967 al 2024 y año 2012. Fíjense realmente la importancia de las lluvias este año, fundamentalmente en julio, para zonas de Marco Juárez, ¿no es cierto? Pero que es extensible a otras zonas de producción en el país, incluso zonas bajo del Salado, en donde ahí realmente fueron muchas las precipitaciones y hay problemas de anegamiento y, bueno, y serios problemas. Algo interesante es ver qué ocurrió, por ejemplo, en el año 2012, en el mes de septiembre. Este año en particular, lo vemos, en realidad fue un septiembre menos llovedor que aquel año. También es interesante ver el tema de temperaturas medias mensuales. Estas son las temperaturas máximas hasta ahora registradas del 2025, las temperaturas mínimas. Estas son las temperaturas medias mensuales, históricas, y estas son las temperaturas del año 2012. Fíjense que en realidad resultaron superiores a la serie histórica, y de ahí
de alguna manera, estos dos factores, tanto precipitaciones como temperaturas, explican o podrían explicar qué nos puede deparar de acá en adelante con la presencia de esta enfermedad. Lo que yo veo distinto, por ejemplo, es que en el año 2012 se dieron más precipitaciones en septiembre. Este año no tuvimos esas mismas precipitaciones. Por ejemplo, acá, en esta barra azul, es muy distinta a la barra verde, correspondiente al 2012, pero sí tuvimos abundantes precipitaciones en el mes de agosto. ¿Cómo puede influir esto sobre la generación de inóculos o de esporas? Y bueno, es un poco el interrogante. Es como que en el año 2012 hubo más precipitaciones en el momento crítico del cultivo, en el periodo crítico a partir del mes de septiembre, acompañado también de mayores temperaturas a partir de este momento, es decir, de agosto en adelante. También podemos observar qué fue lo que pasó para los meses de agosto, tanto en el año 2012 como en el 2025. Fíjense que Natalia habla de que los agostos en realidad fueron superiores a los valores históricos referidos a las precipitaciones. Si bien el 2012 hubo mayor precipitación y en abundancia en todo lo que es el área central del país y provincia de Buenos Aires, este año en particular también se dieron altas condiciones de precipitaciones. Recordemos las pasadas de fines de agosto, la famosa tormenta de Santa Rosa, en donde hubo aportes significativos de milimetrajes en toda esta zona. Es decir, que hay una cierta similitud entre año 2012 y las condiciones que se están dando en el año 2025. Entrando al mes de septiembre, acá hay alguna diferencia. Esto fue lo que ocurrió en el año 2012 y que marcaba recién. Es como que en el mes de septiembre hubo más precipitaciones en toda esta región, abarcando las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y sudeste de Córdoba. Este año es como que este color claro que marca precipitaciones alrededor de 150 milímetros no se dio en el mes de septiembre. Sí se dio en el mes de agosto, pero no en el mes de septiembre. Creo que eso podría ser una diferencia a favor de pensar de que a lo mejor el ataque posible de la enfermedad no sea tan fuerte, si se quiere, como en el año 2012. Pero bueno, todo dependerá de esto de naturaleza y hay que ver cómo va a seguir evolucionando en los próximos días. Algo muy interesante es revisar este gráfico. Esto está publicado en el herbario virtual que lo hizo en su momento Marcelo Carmona y Sautúa. Fíjense la importancia que tiene la esporulación previa. Me quiero parar en este concepto, esporulación previa del hongo, que tiene que ver fundamentalmente con lo que es la encañazón. Esto es mes de septiembre. No necesariamente la esporulación se tiene que dar justo en el momento de la producción de espigas y la floración en el cultivo, sino que tiene que haber un dinamismo anterior para que se generen suficiente cantidad de esporas, de ascosporas, para que esas ascosporas puedan llegar en el momento en que el cultivo esté espigado y florecido, acompañado de las condiciones ambientales y a partir de ahí generar la infección. Otro punto interesante es la supervivencia, yéndonos para atrás, y de acá es lo que les comentaba recién, que puede haber, digamos, distintos ataques, según lotes, de acuerdo a dónde está instalado el cultivo de trigo, sembrado el cultivo de trigo, por ejemplo, teniendo un antecesor maíz. El otro punto importante del cultivo, de esta enfermedad es la producción de toxinas, de micotoxinas, fundamentalmente el DON, que es el deoxinivalenol. Este es un factor de agresividad que tiene este hongo, que además de provocar todo lo que es la colonización por micelios del hongo, también lo puede hacer colonizando y afectando los granos a través de micotoxinas. Les decía la importancia de los cultivos antecesores. El maíz es un antecesor muy importante en Fusariosis de la espiga. Fusarium puede afectar la médula del tallo, las raíces, puede afectar los granos.
mucho inóculo queda disperso en el rastrojo del cultivo de maíz anterior, y al sembrarse el trigo sobre estos cultivos y coincidiéndoles condiciones de temperatura y humedad, hay chances de que la enfermedad se presente de manera más fuerte. Otro punto interesante también es, en cuanto a condiciones de manejo, es cómo manejamos el nitrógeno. El nitrógeno aparentemente tendría un efecto, por ahí si se quiere, directo sobre el desarrollo de la enfermedad. Esto es un esquema simple, con baja fertilización nitrogenada, moderada fertilización nitrogenada y exceso de nitrógeno. El rendimiento es creciente desde bajo a moderado, y después podría llegar a caer cuando se produce exceso de fertilización, justamente por efecto de la enfermedad. A su vez, la severidad de fusariosis de la espiga también se incrementa por efecto podría incrementarse por efecto de mayor fertilización nitrogenada, y también está siempre latente el riesgo de micotoxinas. Ahora, ¿cómo se explica todo esto, la influencia que puede tener el nitrógeno sobre el patógeno? Fundamentalmente provocando un dosel más denso y un microclima más húmedo. Recordemos que Fusarium necesita de humedad, entonces esto puede incrementar incidencias y severidad. A su vez, el nitrógeno puede producir aminoácidos libres. Estos aminoácidos libres incrementan el crecimiento del hongo, y esto hace que aumente la susceptibilidad a la colonización de las espigas y de los granos. Y también hay un punto interesante, que es la relación nitrógeno-carbono, en donde el nitrógeno generaría mayor proteína en granos, y esta mayor proteína en granos sería más aprovechado por las micotoxinas, en este caso el DOM. Así que cuestiones de manejo, cultivo antecesor, y por ahí lo que tiene que ver con la fertilización nitrogenada. Como manejo contamos actualmente y desde hace 16 años con un sistema de predicción de la enfermedad. Este sistema fue desarrollado por INTA Castelar, por el equipo de Ricardo Moschini, ahora jubilado, pero siempre ligado a lo que es el desarrollo de estas tecnologías, y actualmente conducido por Malvina Martínez. Lo que hace este sistema es dar la posibilidad de anticiparnos o predecir de alguna manera qué nos puede suceder en cada uno de los lotes. Se ingresa a través de este link. Una vez que se ingresa ahí, aparece esta ventana en donde encontramos fusariosis de la espiga, y lo que el sistema requiere es que se identifique una estación meteorológica más cercana al lote o a los lotes que se quiere predecir o que se quiere monitorear la enfermedad, y pide el sistema que se ingrese la fecha de inicio de antesis, es decir, de inicio de floración. Con esos datos, descartando de que la estación meteorológica esté funcionando bien, se obtiene toda esta información. Es decir, un poco esto es lo que explicaba recién: se elige la estación meteorológica, la fecha la fecha inicial de floración o de antesis, y se obtiene un gráfico y análisis que básicamente lo que va a decir es, anticipándonos a la semana que viene, qué posibilidades o qué predicción de enfermedad hay a través del cálculo de índice de Fusarium. El índice de Fusarium se calcula entre lo que es la incidencia y la severidad en múltiplos, es decir, multiplicando incidencia y severidad. Eso es el índice de Fusarium, es decir, de alguna manera el nivel de infección. Y fundamentalmente esto alertaría sobre el momento en donde se produjo el final del evento infectivo, y a partir de aquí daría posibilidades a través de toma de decisiones en cuanto a lo que tiene que ver con el control químico. Esta plataforma, este sistema está actualmente en funcionamiento, así que pueden hacer uso de ello. La gente de INTA Castelar está al servicio para cualquier consulta y explicación con más detalle del sistema. Pero es
básicamente el funcionamiento de este sistema y la información que suministra. Les comentaba año 2012-2013 la importancia que había tenido la enfermedad y el sistema predijo para el área central de la República Argentina, es decir, provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, con una fecha de expigazón media de toda esta región al 30 de septiembre, predijo un evento infectivo de 5 días, es decir, fíjense, desde el 5 del 10 al 9 del 10 del año 2012, y cómo se fueron dando las condiciones ambientales en cada uno de los sitios monitoreados o evaluados en relación al índice de Fusarium. Por ejemplo, en la ciudad de Concordia o en cercanías de la ciudad de Concordia es donde más se registraron ataques importantes de fusariosis de la espiga, seguido por Rosario, por Rafaela, es decir, estas zonas acá, Paraná, y más abajo lo que fue la provincia de Córdoba, Córdoba en cercanía de Córdoba capital y Marcos Juárez. Fundamentalmente lo que advirtió el sistema es que antes de este evento infectivo de 5 días se dieron, antes y posteriormente al evento de 5 días se dieron condiciones de humedad extendidas por 24 a 30 horas, y eso es lo que favoreció el desarrollo fuerte de la enfermedad medido en índice de Fusarium, como les comentaba recién. También se siguió monitoreando y el sistema siguió entregando información. Se continuó con el desarrollo de la enfermedad y fíjense que hubo una segunda fecha de expigazón que se analizó, que fue el 8 de octubre, en donde el evento infectivo se dio entre el 5 de octubre y el 8 de octubre, y los índices de Fusarium, que si bien guardaron igual relación, digamos, afectando las zonas, fueron menores al registrado en la fecha del 30 de septiembre, y fundamentalmente estos índices de Fusarium, y esto es muy importante, se debió a la menor disponibilidad de anteras, es decir, el cultivo estaba más avanzado en su floración, entonces ahí es como que el hongo encontró alguna resistencia por parte ya del ciclo fenológico del cultivo de generar mayor infección que la fecha anterior, el 30 de septiembre. En el año 2014-2015 también se corrió el sistema y se informó, y me resulta interesante lo que está subrayado en amarillo, en donde en la figura 1, medidos en términos de incidencia, es decir, número de espigas afectadas, y en el mapa de la derecha, la figura 2, fíjense que habla de niveles epidémicos severos, se estimaron para las zonas centro-sur de Entre Ríos, General Galarza, Villa Elisa, Nogoyá. Mojados de espigas de muchas horas se registraron como consecuencia de precipitaciones ocurridas del 3 al 5 de octubre, es decir, justo cuando el cultivo está en floración, acompañada de muy altos valores de humedad relativa y temperaturas elevadas, es decir, humedad y temperaturas. Y en el sudeste de Buenos Aires también se estimaron niveles severos de incidencia de fusariosis de la espiga y del índice de Fusarium, respondiendo a 4 días con precipitaciones desde el 26 al 29 del 10, afectando a cultivos de trigo que espigaron temprano. Es decir, que acá la floración, por supuesto, y la espigazón se corre de la zona central, haciéndose más hacia el final de lo que es el mes de octubre, pero aquellos trigos que maduraron antes, o mejor dicho, que espigaron y florecieron antes, bueno, tuvieron mayores ataques de fusariosis de la espiga. En cuanto a el comportamiento genético de las variedades, le hago una pregunta, y si influye la fecha de siembra en la infección de fusariosis de la espiga. Nosotros aquí en Marcos Juárez todos los años evaluamos la oferta varietal de materiales de trigo frente a fusariosis de la espiga. Lo hacemos en un ambiente adecuado para ello, dando o suministrando riego luego de la inoculación. Hacemos inoculaciones dirigidas o infección de las espigas de manera dirigida. Y lo que pudimos observar
sembrando las distintas variedades o acomodándolas a sus fechas de siembra, es decir, en fechas de siembra tempranas, fecha de siembra intermedia y fecha de siembra tardías. Para el año pasado, año 2024, por ejemplo, nuestra primera fecha de siembra fue el 6 de junio, que es lo que se ve acá en la barra azul, y la fecha para intermedio fue el 19 de junio. Lo que vemos es que hay un comportamiento distinto de las variedades. Algunas de ellas, por ejemplo, sembradas en fechas más tempranas, tuvieron baja incidencia, baja infección por fusariosis de la espiga. Otras en este grupo presentó, por ejemplo, esta variedad menor infección de la enfermedad comparativamente con las fechas intermedias. Fíjense, por ejemplo, en este extremo, Pehuen es como que tuvo una ventaja de sembrarse antes, es decir, en fecha del 6 de junio, comparativamente con la fecha del 19 de junio, en donde hubo mayor infección. Esto está expresado en índice de Fusarium, como les comentaba recién, que es multiplicar incidencia y severidad dividido 100. También hay observamos en otro grupo de variedades mayor ataque de fusariosis de la espiga en fechas de siembras tempranas en comparación con la fecha intermedia. Y un tercer grupo en donde observamos similares comportamientos en ambas fechas, es decir, no hubo ventajas de sembrarlo antes o después, incluso algún material, como es el caso de Limagrain Bayo, con altos niveles de incidencia y severidad en ambas fechas de siembra. En cuanto a lo que es el impacto de fusariosis de la espiga en cultivares de ciclo largo, también en el 2024 pudimos medir, digamos, los distintos índices de fusarium, es decir, desde índice de fusarium por debajo del 10 hasta índice de fusarium por cerca del 70. Del 70. Observamos también que el peso de 1000 granos se comportó de alguna manera con una tendencia a la baja a medida que los índices de fusarium fueron superiores. Es decir, el impacto de la enfermedad sobre el peso de 1000 granos es real y es fuerte. Aquellos materiales que tuvieron bajo índices de fusarium tuvieron mayores pesos de 1000 granos y aquellos que tuvieron mayores índices de fusarium, mayor infección, menor peso de 1000 granos. Por otra parte, también pudimos observar y analizar qué ocurrió a nivel de granos enfermos, y acá es un poco más, digamos, no tan lineal, si se quiere, digamos, lo que ocurre con los granos enfermos. Es decir, por ahí en algunos materiales se asocia a mayor número de granos con mayor infección, pero en otros, en general, no se da esa misma relación. A nivel de ciclos intermedios, fecha de ciclos intermedios, también observamos, digamos, los distintos índices de fusarium para cada una de las variedades. Observamos esta misma relación, si se quiere, bajista del peso de 1000 grano en relación a lo que tiene que ver el índice de fusarium, nuevamente a mayor infección, menor peso de 1000 granos, y lo mismo para el número de granos enfermos, el porcentaje de granos enfermos, se ve afectado, pero no, es como que no encontramos una relación directa entre índice de fusarium y porcentaje de granos enfermos. Y esto en realidad está reportado en la bibliografía, en donde se dice que no necesariamente a mayores niveles de severidad, por ejemplo, podemos tener mayor porcentaje de granos enfermos. En cuanto a trigo candial, también pudimos evaluar durante el 2024. Vemos aquí, por ejemplo, en relación al índice de fusarium, que fue bastante parecido, similar en todos, es decir, índice de fusarium alto. Trigo candial es una especie que es muy susceptible a fusariosis de la espiga, aunque bueno, en estos ensayos nos permite justamente caracterizar y observar algunas diferencias entre ellas. Por ejemplo, esto es severidad
perdón, esto era incidencia, y esto era severidad. Lo que quise decir es que la incidencia en realidad había sido similar en todos los materiales evaluados, sí hay diferencias en severidad, algunas con menor nivel de severidad y otras con mayor nivel de severidad. Como decía, índice de Fusarium tiene que ver en la relación entre incidencia y severidad. Algún material destacado, por ejemplo, puede haber sido Obelix, que tuvo menor índice de Fusarium, dado por menor infección, Zafiro, con bastante buen comportamiento también, Cariló, pero el resto tuvo en general alta severidad y por ende altos índices de Fusarium. Todas estas evaluaciones las ponderamos o las clasificamos de acuerdo a una escala que se llama escala brasilera y japonesa, que se basa en la severidad de espiga infectada, en donde de alguna manera nos permite caracterizar a los cultivares, a los materiales, a las variedades a través de niveles de resistencia. Inmune, resistente, moderadamente susceptible, susceptible y muy susceptible. Y estos son los niveles de infección, digamos entre 5% y 25%, y en aquellos muy susceptibles, por ejemplo, más del 75% de la espiga afectada. Para graficar de alguna manera qué significa cada uno de estos porcentajes, 5% aproximadamente sería esto, un 25% y así hasta un 75%, que es la mayor infección en espiga. Como para observar dónde están posicionados o ubicados en relación a esta enfermedad los materiales que evaluamos, tanto de trigo pan, ciclo largo, intermedio y corto, y de trigo candial, es que observamos que en realidad son materiales moderadamente susceptibles, susceptibles y muy susceptibles. No encontramos materiales que tengan niveles de resistencia adecuados para esta enfermedad. Más allá de en algunos que pudimos ver que por fecha de siembra se comportaron como moderadamente resistentes, si se quiere. Pero en general, por ejemplo, en aquellos ciclos largos, el 80% de los materiales fueron moderadamente susceptibles un 15% y un 5% muy susceptibles. Se vieron menores porcentajes en cuanto a ciclos intermedios y ciclos cortos, se incrementaron los porcentajes muy susceptibles, y también en candial, por ejemplo, vemos que en realidad hay muy poco material moderadamente susceptible y mucho susceptible a muy susceptible. Como manera de control de la enfermedad, se cuenta con una herramienta que es el control químico, el uso de fungicidas, y la pregunta es si es posible controlar eficazmente fusariosis de la espiga en trigo. De acuerdo a la experiencia, a nivel lotes de producción, este control resulta errático, pero nosotros en el año 2023 hicimos un ensayo acá en la experimental Marco Juárez, en donde se ajustaron todos los factores que hacían a tener en cuenta para, digamos, evaluar correctamente la acción de fungicidas, y hicimos y desarrollamos un ensayo en donde evaluamos 5 fungicidas comerciales. Esto se hizo de acuerdo a lo que podía aportar cada uno, es decir, mezclas simples, digamos triazoles y estrobirulinas, mezclas de 2 triazoles, por ejemplo, y mezclas triples, lo que son las mezclas de estrobirulinas, triazol y carboxamidas. Y se aplicaron antes de la inoculación y después de la inoculación. Es decir, aplicamos el fungicida antes de infectar con el hongo y después de infectar con el hongo. Para tener los dos extremos, se dejó un testigo libre de inoculación y de fungicida y un testigo inoculado. La variedad que se empleó fue Basilio, que es susceptible a la enfermedad, y el ambiente que les comentaba es este, en donde le damos condiciones de humedad necesarias para que se genere la infección. La fecha de inoculación y aplicación fue coincidente
con un 70% de espigas florecidas a partir del 7 de octubre. El 8 de octubre es cuando se inoculó, cuando se infectó, y los tratamientos con fungicidas después de la inoculación se hicieron el 9 de octubre. Las dosis fueron las recomendadas, comercialmente recomendadas, y esto se aplicó con mochila de gas carbónico. Lo que se observó es que hubo diferencias entre el comportamiento de los distintos fungicidas y de los distintos tratamientos. Estos son niveles de incidencia, es decir, incidencia baja en lo que es el testigo sin inocular y sin fungicida, y fíjense en el otro extremo el testigo inoculado. En el medio, todas estas barras indican el comportamiento que tuvieron cada uno de los tratamientos. En cuanto a severidades, se observaron también diferencias, aunque no alcanzaron a ser ni en incidencia ni en severidad diferencias estadísticamente significativas, pero sí fueron a niveles absolutos diferencias importantes en severidad también. Para destacar, por ejemplo, lo que aportó el fungicida Krypton X Pro, en donde por ejemplo, tuvo menores niveles de incidencia y menores niveles de severidad. Y después algunas diferencias que hubo entre tratamientos, por ejemplo, considerando cuándo se hizo el momento de la aplicación, antes o después de la inoculación o de la infección. Por ejemplo, esta mezcla de 2 triazoles, que siempre se utilizó para el control de fusariosis de la espiga, se comportó mejor, digamos, después de la infección del hongo. Es decir, se vieron diferencias en el momento en que se aplicaron los fungicidas. Las eficacias de control que se pudieron medir, esto se considera libre de enfermedad. Fíjense, una reducción de incidencia en comparación con el testigo inoculado de más del 70% y reducción de más del 30%. Y después todos los tratamientos. Aquí tenemos reducciones de prácticamente el 60% de incidencia, un 12% de severidad, reducciones de incidencia y de severidad. En este caso, en particular, después de la inoculación, es como que se observó mayor reducción de la enfermedad, mayor eficacia de control. En fin, todas estas cuestiones pudieron analizarse, y esto es interesante antes o después porque se puede entender como que los fungicidas pueden tener o un mejor efecto de carácter preventivo o un mejor o mayor efecto de carácter curativo, antes y después. En cuanto al peso de 1000 granos y granos enfermos, se pudieron observar también diferencias entre los tratamientos. Destaco nuevamente el comportamiento que tuvo Krypton X Pro en ambos momentos de aplicación, seguidos por Duet, Miravis, por ejemplo. Y bueno, y en el otro extremo los que de alguna manera en los que se vieron más afectado el peso de 1000 granos. En cuanto a granos enfermos, fíjense el comportamiento que tuvo en relación al peso de 1000 granos, menor porcentaje de granos enfermos, y en aquellos tratamientos en donde el porcentaje de granos enfermos fue mayor, esto fue el testigo inoculado, por ejemplo, como referencia, pero hubo también tratamientos que favorecieron el mayor porcentaje de granos enfermos. Les decía anteriormente que hay un factor de agresividad que emplea este hongo, este patógeno, que tiene que ver con la producción de micotoxina y fundamentalmente el DON, y a partir de este ensayo lo que hicimos también fue evaluar esa producción de micotoxina a nivel de granos. Lo que observamos es algo muy interesante también. Estos son el testigo sin inocular y sin aplicación de fungicida. Esto vale decir que se hizo con 2 aplicaciones, entonces lo que son las desviaciones que se muestran acá responden a esas 2 repeticiones. Esto es el testigo inoculado, fíjense, con un
nivel alto de DON, de micotoxinas, hay letras que indican diferencias estadísticamente significativas. Fíjense el resto de los tratamientos con mayores niveles de DON. Acá están, esto sería antes de la inoculación y después de la inoculación en cada uno de los casos. Y lo más interesante es que hubo tratamientos en donde no se detectó nivel de DON a un nivel de detección de 0,5 microgramos por gramo, como fue el caso de los tratamientos con Krypton X Pro y en este caso Miravis Triple Pack después de la inoculación. Fíjense, a diferencia de la aplicación anterior a la inoculación, hubo algo de producción de micotoxinas, pero en niveles muy bajos. Esto se hizo por el equipo técnico de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Cátedra de Microbiología. Juan Palacini se encargó de hacer todos estos análisis a través de la técnica de extracción con el sistema Ketcher y el análisis de micotoxinas a través de HPLC. Y finalmente, lo que se observó de todo este ensayo de control químico es que hubo correlaciones, en este análisis de correlación, hubo correlaciones entre las variables que se midieron, que fueron porcentaje de severidad, peso de miligranos, porcentaje de granos enfermos y DON. En el caso de severidad y peso de miligranos, la correlación fue negativa. Por ende, al tener mayor infección, es de suponer que va a haber un impacto sobre el peso de miligranos. A nivel severidad y granos enfermos, hay una correlación positiva, pero digamos no es una correlación tan alta. Y esto un poco explica lo que está también en la bibliografía, en donde no habría una relación directa entre severidad y la infección de los granos. Y a su vez también la severidad con el DON, con el deoxinivalenol o la micotoxina. El peso de 1000 granos se correlacionó de manera negativa con los granos enfermos, es decir, que tiene un impacto sobre el peso de 1000 granos, son granos más livianos, y también una correlación negativa con la micotoxina. Y donde hubo una mayor correlación, un mayor coeficiente de correlación, es entre el porcentaje de granos enfermos y la micotoxina, en donde fue de 0,05 la mayor correlación. Es decir, cuando hay mayor concentración de granos enfermos, o mayor porcentaje de granos enfermos, se observó mayor producción de micotoxinas. Bueno, esto se hizo de algún modo como para que sirva de un sistema, no de alarma, pero sí de atención a esta enfermedad. Considero que en realidad el año tiene algunas particularidades que puede hacer que la enfermedad se presente y de alguna manera queríamos traer un poco de claridad para lo que pueda pasar ahora en el mes de octubre, que es cuando se define todo lo que es el proceso de espigación y floración en el cultivo con el posible acecho de esta enfermedad. Nosotros trabajamos en Marco Juárez, en trigos, Salines Nicolás, Elizabeth Pozzi, Enrique Alberione, y en soja también lo que son los técnicos Lisandro Lenzi y Laura Gama. Desde ya, muchas gracias por la atención y quedamos atentos a las consultas que pueda haber referidos a esta enfermedad.